Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy os voy a contar cómo he conseguido juntar 500.000 gemas en tan solo 3 meses o 90 días, como queráis verlo, siendo totalmente free to play para conseguir pues lo que sería el VIP 17. Ha habido algunos que me habéis comentado que no soy free to play, que es imposible haber conseguido 500.000 gemas en 3 meses, que es prácticamente lo que ha resultado el desafío, que en sí he conseguido más de eso porque he estado gastando pues gemas en comprar estas expansiones avanzadas, pero por lo demás no he estado gastando gemas en ninguna otra cosa. Muchos me habéis dicho que no soy free to play porque tengo gemas aquí de 650. La verdad, eso me ha chocado muchísimo porque era la primera vez que lo escuchaba, y es que hay eventos como son este de por aquí que te da esas 650 gemas. Entonces me ha chocado un poquito, la verdad, y eventos como este de por aquí del mosaico de ladrillos, que también te da esas 650 gemas, te dan dos, así que te van dando 1300 gemas. Yo, como digo, de estos solo he hecho durante todo este tiempo el de mosaicos y ladrillos y el que es de investigar, exactamente igual, que te da 1300 gemas cada uno. Por ahí han venido gran parte de las gemas por parte de eventos, pero luego la otra gran parte de gemas han venido por parte de hacer bárbaros en modo AOE, tanto en el KVK como en el reino normal, y también han venido por parte de la recolección de gemas. Yo en el reino normal, normalmente no es que esté haciendo todo el tiempo cadenas, lo he hecho ahora mismo por alcanzar el VIP 17 lo más rápido posible, que todavía no lo he subido porque estoy esperando más que gemas antes de la guerra, pero si no, normalmente haría fuertes, pero ahora estoy haciendo un poco más de cadenas porque quiero volver a empezar a meterle al huevo, y quiero pues empezar ya a darle a eventos de materiales, que he estado mucho tiempo sin ahorrar. Como digo, ¿cómo he hecho para ahorrar esas 500.000 gemas o para pues conseguirlas? Porque en sí he conseguido más, pero para ahorrarlas y demás han pasado de 460.000 o 400 y pico mil gemas. No he estado gastando gemas en ninguno de estos eventos. No he hecho ni siquiera las 10 de por aquí. Hacía las tiradas gratis en todos los eventos y ya no gastaba ni siquiera las de con descuento porque quería ahorrarlo lo más rápido posible. Si no hubiese migrado, hubiese tenido guerra en muy, muy poquito tiempo. Em, el reino en el que yo estaba, que era, pues, como ya sabéis muchos, a ver si se quiere abrir. Ah, ah. No sé por qué ha ido tan lagueado. El reino en el que estaba yo era el 1484 y como podéis ver ya lleva 2 días del KVK, con lo cual la primera guerra sería bastante pronto. Entonces yo mis cálculos les quería hacer porque quería conseguir el VIP 17 antes de que empezase la guerra en este KVK. Como luego se ha pues disuelto el reino y ha migrado muchísima gente y se ha vaciado, al final he terminado migrando y a lo mejor mi KVK aquí empiece pues a lo mejor en enero. Entonces pues tenía un poquito más de tiempo, pero como no contaba con eso, me centré en hacer la mayor cantidad de cadenas en el reino normal y en hacer la mayor cantidad de cadenas en el KVK. Como veis, aquí consigues pues bastantes gemas en lo que sería todas las cadenas. Eso era un poquito del valor, pero se consiguen muchísimas gemas diariamente en los bárbaros en el reino normal. Luego, como os puedo decir, de si renta más hacer cadena o hacer fuertes bárbaros, os recomiendo que vayáis a ver pues el vídeo que hice comparando, en el que registré más de 500 cadenas de bárbaros y más de 500 fuertes, para llegar a una conclusión. Y bueno, como pequeño spoiler, renta un poquito más hacer cadenas si tu reino no alcanza los 3 cofres de alianza diarios, y una vez que ya se hayan alcanzado pues lo que serían el máximo de los 7500 puntos de acción por parte de los cofres que pueden dar como máximo a la semana de la alianza. También se pueden conseguir muchísimas gemas, que yo lo he intentado hacer en los valurs, en lo que sería pues hacer esto si es que tenéis opción. Yo les hago pues cuando mi marcha del reino normal está cerca, que por eso está tan pucha, y pues ha sido básicamente lo que he estado haciendo. También he gastado pues gran cantidad de puntos de acción el KVK anterior, como unos 400.000 puntos de acción únicamente en el KVK haciendo cadenas. No os recomiendo que hagáis saqueadores ni que lo gastéis en cualquier otra cosa. Simplemente que hagáis cadenas a tope para gastar los puntos de acción
en el KVK. Es lo que más renta y así he conseguido yo muchísimas gemas. Como habéis visto, en los Excels sabía que tenía ya más de 460.000 gemas ahorradas y todo lo que había ido transformando a puntos VIP, pues en lo que ha sido más que gemas y en lo que ha sido eventos de movilización de alianza. Ha sido en las pocas cosas en las que he estado gastando gemas, aparte de esto de por aquí. Como os digo, me salté absolutamente todos los eventos por eso, porque lo quería sacar lo más rápido posible. Y de esto de haber conseguido pues 500.000 gemas en tan solo 3 meses, me da un poquito que pensar de que podría alcanzar el BIP 18, que sería pues conseguir 1,5 millones más de gemas en tan solo 9 meses. Y pues la verdad es que me lo he llegado a plantear. Si dividimos esas 500.000 gemas en 90 días, que son esos tres meses, sale una media de 5.500 gemas. Como os digo, fácilmente habrá sido 1.500 gemas o incluso más. Habrá sido por hacer bárbaros en modo AOE, tanto en el reino normal como en el KVK. En el KVK dan un poquito menos de gemas, pero como os he dicho, he gastado mucho AP, con lo cual fácilmente ha sido más de eso. Y normalmente intento gastarme todo el AP, lo que sería en unos 30-40 minutos, utilizando 3 marchas, tanto en el reino normal como en el KVK. Y de resto me pongo a recolectar gemas con las 5 marchas. Y que habéis estado recolectando más o menos, a lo mejor entre 3.000-4.000 gemas diarias por hacer gemas, recolectando gemas, que pues si queréis recolectarlas un poquito más eficiente, os recomiendo que vayáis a ver pues mi vídeo en que hice una guía para recolectar gemas, que creo que es la guía más completa que podéis encontrar por ahí, respecto a cómo recolectar gemas de la manera más eficiente. Hay otras formas de recolectar gemas, que básicamente sería estar mandándole a gemas de 20 y desconectaros, y cuando pasen pues 20 minutos, media hora, volvéis a conectar, volvéis a buscar 5 gemas de 20 y así también podéis llegar a conseguir muchísimas gemas, pues lo que sería diariamente. Yo ahora mismo, si nos vamos, solamente recolecto gemas en la cuenta principal, no recomiendo otra cosa. Si nos vamos por aquí, dice que ya llevo 638 gemas, estas llevan unas cuantas gemas más porque no las he dejado volver y pues como digo he tardado un poquito más porque estoy grabando pues todo lo que serían hoy, todos los vídeos para el fin de semana, pero pues si no, normalmente en unos 30 o 40 minutos he terminado de gastarme absolutamente todo el AP, con 3 cadenas, con 3 marchas para hacer cadenas, y eso pues básicamente es en 2 veces al día. Una lo hago una vez que me levanto y otra pues en cuanto se llena, poco antes de irme a dormir. Entonces pues me da tiempo suficiente al todo el día, ya que esto tarda en llenarse como unas 10 horas y media. Entonces me da tiempo pues más que suficiente para gastarlo con 2 veces al día, o si hago algún fuerte y demás, pues básicamente así es como lo he estado consiguiendo, a base de puras cadenas, a base de recolectar gemas y entre eventos, bárbaros, gemas y demás, sale una media de unas 5.500 gemas al día. Es bastante posible que lo consigáis simplemente con bárbaros y pues a base de recolectar gemas. Recolectar de entre 2.000 y 3.000 gemas al día es súper fácil. No hace falta que estéis ni muy pendientes, simplemente os podéis poner a hacer otra cosa y cuando os acordéis mandéis a recolectar gemas. Yo lo que hago es dejar, pues poner cualquier cosa en la pantalla y solo dejo que se vea esta parte de por aquí y que se vean lo que son las 5 marchas de por aquí. Entonces me pongo a estudiar, me pongo a hacer cualquier cosa y cuando veo que se están devolviendo, tardo un minuto en buscar una nueva beta de gemas y en volver a mandar a recolectar pues esa marcha. Así que, ¿cómo he conseguido pues esas 500.000 gemas? En 3 meses, ahorrándome todo lo posible. Una vez que conseguí comprar ya lo que eran 25 de aquí, he dejado de comprarlas. Entonces, porque era pues lo que más o menos me sirve para un KVK. Y todo lo demás, no he hecho ningún evento, más que nada, lo he ahorrado absolutamente todo. Has venido de recolectar gemas, de hacer cadenas de bárbaros y de los eventos como tal. Se pueden conseguir muchísimas más gemas. Es muy posible conseguir muchísimas más gemas. Puedes llegar incluso a conseguir 7.000 o 10.000 gemas diarias. Yo he visto gente que lo ha conseguido en mi propio reino y es bastante posible, no en este reino, sino en el anterior. Así que, pues bueno, básicamente, pues quitaros un poquito de esas dudas de que decís que es imposible conseguir 500.000 gemas en 3 meses. Yo quiero contaros cómo lo he hecho yo y para que os veáis que no he gastado gemas en ningún otro evento, simplemente las he ahorrado todas, así es bastante más posible y ahora ya empezaré a gastar en todos los demás eventos. Así que nada, espero que os haya resultado un poquito entretenido y que veáis que realmente lo he hecho siendo 100% free to play, porque sí, tengo por aquí el logo de Minamoto y no tengo
absolutamente nada. No tengo comprado ni el fondo de crecimiento ni nada. No está desbloqueado lo que sería Minamoto, ni Aníbal Barca, ni nada. O sea, no tengo desbloqueado absolutamente ninguno de esos. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo y pues así ver cómo he conseguido yo más o menos recolectando entre 3.500, 4.000 gemas diarias, gemas de eventos y pues 1.000, 1.500 gemas por parte de los bárbaros. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.